Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. En Autocentro sabemos que tu auto es importante, por eso nuestros productos van directo de la fábrica a tu auto. Autocentro presenta la información que tú quieres conocer está aquí. Panamá Hoy, Deportes. Estamos entonces con el segundo bloque de información deportiva y en esta oportunidad vamos a hablar con respecto a la ley que ya se firmó y todo el presidente de la República firmó la ley de incentivos tributarios para el deporte. Y por eso tenemos con nosotros también a la honorable diputada suplente Ana Irene Delgado, que siempre estuvo, ¿no?, al tanto de esta ley, estuvo encima de esta ley, como se dice, para poder entonces que se diera y que ya es toda una realidad. Muy buenos días, Ana Irene. Se logra el objetivo, ¿no?, de conseguir de que se dé esta aprobación y también que se firme por parte del presidente esta ley que establece estos incentivos tributarios para el deporte. Buenos días. Ángel, buenos días y saludos a todos los oyentes de Radio Panamá. Definitivamente, después de 4 años de lucha en la Asamblea Nacional, después de haber pasado por todas las etapas legislativas, finalmente el 5 de junio logramos la sanción por parte del presidente de la República de una ley que nosotros, Ángel, y a todos tus oyentes y Radio Panamá, creemos que va a ser el antes y el después en materia deportiva. ¿Por qué lo decimos? Porque por primera vez en la historia se está estableciendo una política pública por medio de la cual se va a fomentar la participación de la empresa privada en el deporte. ¿Qué queremos decir con esto? Que la empresa privada va a poder tener, a cambio, por supuesto, de un incentivo tributario, la posibilidad de ejecutar obras que hoy en día solamente habían estado en manos del gobierno. Yo me estoy refiriendo específicamente a obras como coliseos, obras de infraestructura, albercas para natación, para cualquier deporte acuático. Por ejemplo, en mi deporte, la esgrima, coliseos en los que se puedan tener pistas de esgrima, lugares en donde cualquier persona pueda optar por practicar, por ejemplo, el deporte ecuestre, que es un deporte muy costoso. Y en general, si nos vamos a los deportes masivos, coliseos, estadios de fútbol, que por ejemplo te doy la opción de que tú mires a nivel nacional donde nosotros tenemos estadios de fútbol y en nuestro circuito, por ejemplo en Chepo, no tenemos un solo estadio hoy en día que tenga especificaciones FIFA. El primero ya se empezó a construir, a terminar su construcción más bien, porque por falta de recursos nuevamente, que es lo que viene a solventar esta ley, se había dejado en el abandono. Entonces, yo me siento muy contenta, no solamente como diputada, Ángel, me siento contenta como atleta, como exatleta, porque nosotros pasamos mucho trabajo y yo estoy segura que hoy en día pasan todavía más trabajo del que nosotros vivimos en aquella época que tú te acuerdas que competíamos en la esgrima, en la piscina de Angordón, competíamos en el Parque Omar, porque eran, en ese tiempo, pues yo practicaba el pentatlón moderno, que eran 5 disciplinas, y si tú como deportista no contabas con el apoyo de un familiar que te diera ese recurso para poder salir a foguearte, créemelo, que te ibas a quedar en Panamá y lo más seguro, un 90% de los deportistas salen de la disciplina. ¿Por qué? Porque tienen que vivir de algo y del deporte lastimosamente. A pesar de ser atleta élite, del deporte no se vive en Panamá y eso es sumamente triste. Entonces, nosotros quiero decirte que cuando yo te hablo de la empresa privada, no es que nosotros hemos definido involucrar a la empresa privada sin consultarla, todo lo contrario. Nosotros hemos recibido cartas de apoyo de las 3 principales organismos de empresa privada que tiene nuestro país, que son la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Empresas y la CONEP. Esas 3 gremios empresariales de nuestro país llevaron una carta al Ejecutivo apoyando el proyecto de ley que hoy en día es una realidad que ha sido sancionado. Pero yo me voy más allá de eso. Las federaciones deportivas, Ángel, a nivel nacional, todas, no hay una federación deportiva, asociación, unión, club, como lo quiera llamar, que no se haya mostrado un apoyo, ya sea a través de sus federados o a través de un atleta.
Si me voy, por ejemplo, a la CONFEDEPA, que es la Confederación de Asociaciones Deportivas de Panamá, incluso se acercaron al pleno el licenciado Rolando Villalaz, el licenciado Ademir Montenegro, la licenciada Estela Riley del judo, acercaron cuando estábamos en segundo debate para cerciorarse que el resto de los 70 colegas que votaron a favor del proyecto estuviesen de acuerdo. Y así fue, y esto me complace mucho porque tú sabes que dentro del órgano legislativo es a veces muy difícil lograr un consenso total. Y sobre todo en un cuarto año de legislatura, porque esto pasó en abril del 2000, este abril que acaba de pasar, 2023. Y tengo que decirte que de todas las bancadas, la bancada oficialista, todas las bancadas opositoras, la bancada independiente, todos emitieron su voto favorable. Entonces, yo creo que nosotros en escasamente un par de años vamos a ver la diferencia en la cantidad de coliseos que Dios primero, la empresa privada, acogiéndose a estos beneficios fiscales, acogiéndose también o tomando ventaja pues del mercadeo que esto le puede dar a su empresa, a su corporación, a su negocio, lo que lo quieran llamar, aporte. Y yo quiero que decirte algo, y puedes hacer el ejercicio, y estoy segura que tú lo has hecho. Tú le preguntas a cualquier persona hoy día cuál es su hobby, y de 9 de cada 10 te van a decir que es deporte, sacando pues la parte de la cultura, porque aquí todos tenemos una afición, si no lo practicamos lo vemos, los domingos vemos pues ya sea deporte nacional, deporte internacional. Entonces yo creo que ya es hora de hacerle honra a nuestros atletas, y aquí quiero decirte que fue un trabajo de años, no solamente de Ana Irene Delgado, fue un trabajo de un grupo de economistas a quien yo quiero exaltar en esta entrevista, que son Kevin Harrington, Pedro Boyd, Adolfo Campos, Juan Manuel Enríquez, apoyó mucho también Juan Ramón Solís de AFUTPA, apoyó mucho Manuel Arias de la Federación Panameña de Fútbol, Gavilán fue todas las sesiones al pleno, Antonín, un dirigente deportivo de Chorrillo, no se perdió una sola sesión del pleno, Blanqui Gómez, que es una dirigente deportiva femenina del área de Caledonia, también asistió. Ya nos decía, nosotros vemos, diputada, no solamente el deporte es para llegar a un alto rendimiento, ir a unos Juegos Olímpicos y un campeonato del mundo. El deporte también saca a nuestros niños de los barrios y los saca de esos barrios, de esa manera en que ese niño muchas veces está solo en las tardes porque el papá o la mamá o no están o si están tan ocupados. Entonces ese niño, en lugar de tomar algún mal paso por alguna mala influencia que pueda haber, lo que hace es irse a la cancha y jugar. Pero si no tiene el lugar donde estar o la cancha habilitada, ese niño lo más seguro es que lastimosamente lo vamos a perder en los vicios. Entonces yo creo que el deporte es una forma no solamente de llegar a un alto rendimiento, un alto resultado, que evidentemente es un orgullo para todos nosotros. Yo que fui atleta, qué más orgullo que ir a un campeonato del mundo con tu bandera Panamá o unos Juegos Olímpicos, pero yo te diría también que viene siendo una prevención para esa delincuencia que tanto nosotros hablamos en los medios de comunicación y que está llenando cada vez más nuestros barrios. Entonces yo creo que es hora de que dejemos de castigar, sino prevenir. Y eso es lo que busca en gran medida esta ley ya de la República, que esperamos sea reglamentada así prontamente para poder que surta su efecto, ¿no? Y de ejecución. Y en el punto del artículo 3 habla de que el contribuyente pueda adquirir certificado de fomento al deporte de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por Pandeporte y el Comité Olímpico de Panamá hasta el 1% de su ingreso gravable en un periodo fiscal. En este caso, para hacerlo más sencillo para los que nos están oyendo, la empresa privada o alguna empresa que quiere patrocinar una federación tiene que ir directamente con la federación, no tiene que ir directo ni con el Comité Olímpico ni con Pandeporte. ¿Cómo sería este concepto? Para que nos explique. Sí, muy buena pregunta, Ángel. La federación tiene que tocarle la puerta primero, o sea, el patrocinador, para irnos a primero a quién va a dar el dinero, ¿no? La empresa privada, por ejemplo, Radio Panamá S.A., que tenga intención de patrocinar, ¿no? Ella se va y por ejemplo, ellos quieren patrocinar, vamos a poner un deporte, vamos a poner el básquetbol. Quieren hacer una nueva cancha de básquetbol. Ellos se van y la tocan la puerta a la Federación Panameña de Básquet.
¿Con qué le tocan la puerta? Le tocan la puerta con un documento que diga, este va a ser el plan, este es lo que queremos competir, este es el terreno donde lo queremos competir, donde lo queremos instalar, perdón. ¿Por qué razones? Porque hace falta, aquí no tenemos coliseo, porque hay ligas que están practicando y no tienen dónde ejercer su competencia. Esa federación de básquetbol, en este caso, les va a dar un visto bueno. No Pandeporte, porque ya sabemos, Deporte es una federación que todos sabemos que tiene personería jurídica de Pandeporte y que además está reconocida por el Comité Olímpico. Muy importante esos dos aspectos, porque no puede ir cualquier federación a inventarse cualquier disciplina que no exista. Hasta allá no, ¿no? Entonces, con ese visto bueno, ese Radio Panamá S.A. se voltea y va a donde el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. ¿A qué departamento? El departamento de la Dirección General de Ingresos, a la Dirección General de Ingresos, más bien, no es un departamento, una dirección. Y esa dirección le audita el plan del estadio que Radio Panamá quiere construir. Y ellos le aprueban el presupuesto y una vez este presupuesto está aprobado, le emiten un crédito fiscal. Ahí está la ventaja fiscal. Ojo, no es de un 100%. Acuérdense que en este país los recaudos no solamente son para materia deportiva, se hacen recaudos también para cubrir áreas de salud, áreas de educación, otras áreas. Entonces, lo más que pudimos lograr fue un 50%. Y con eso, la empresa aporta su grano de arena, pero se le exonera el 50% en ese año fiscal. Ya acuérdate que estamos terminando ahora mismo el año fiscal 2023. Entonces, lo que nosotros estimamos es que esto se va a ejecutar para el año 2024. Obviamente, una vez la política pública de este nuevo proyecto, porque esto no es una práctica que ya se está dando, estamos legislando sobre una materia muy nueva. Entonces, una vez esta política pública se establezca dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, ya el proceso se hace más, no quiero decir fácil, pero se hace más, digamos, expedito o corriente, o digamos, ya los funcionarios van a saber cómo exonerarlo para que no hayan demoras en la exoneración de esa empresa y muchas otras pues quieran patrocinar. Es bien importante que no solamente, Ángel, y esto lo conversaba hace un momento pues con otra persona, y yo le decía, no solamente va a ser por coliseo, acuérdese, aquí también se necesitan uniformes, muchos necesitan viajes para poder foguearse y competir fuera del país. Tú que cubres el deporte, Ángel, y tus colegas, ¿qué es un atleta quedándose compitiendo en Panamá? Yo te pregunto a ti, no va a caminar, no va a tener una clasificación olímpica porque necesita tener ese roce. Y muchos de los atletas hoy no tienen ese roce porque no tienen el recurso para salir y pierden competencias en las cuales están clasificados porque Pandeporte no tiene el recurso, o el Comité Olímpico, quien sea. O muchas veces tiene que ser a través de quien conozco, o tocarle la puerta porque es mi amigo, o los patrocinadores no me conocen o yo no los conozco a ellos y no me dan el recurso. Entonces, hemos ideado que también se cubra la parte de fogueo, la parte de viaje, la parte de uniforme. Yo te hablo por mi deporte, la esgrima. Tú que lo cubriste y lo viviste, ¿cuánto cuesta una chaqueta? FIE significa que tenga la posibilidad de competir fuera del país. Una chaqueta, un pantalón, una careta, 3 armas que son las que se deben llevar a la competencia, cables eléctricos. ¿Cuánto vale eso? Es un presupuesto de no menos de 700 balboas por competidor. Y hoy en día en esgrima, por ejemplo, no se tiene. Yo te hablo por el club de esgrima Las Margaritas de Chepo, el club de esgrima Echever. Ese club no tiene esas facilidades, ni tampoco muchas otras, pero esas entre algunas. La atleta con que yo hablé mucho, que es Emily Santos, la nadadora, hablé mucho con su mamá Sandra cuando estábamos ideando este proyecto. Sandra, con su esfuerzo, mantiene a su hija entrenando y estudiando en Florida. A ella no le cubren eso. Y esa niña tiene que tener una dieta especial, creo que de más de 3, no son las 3 comidas diarias, son más de esas comidas más suplementos alimenticios. Por más que se piense que la natación solamente es un vestido de baño y una capa y los lentes, no, la natación conlleva mucho ejercicio físico. Ella me decía, mi hija tiene que tener suplementos, tiene que tener nutricionista, tiene que estudiar en tiempos especiales porque tiene que nadar, creo que 2 o 3 veces al día, no recuerdo, y los patrocinadores no me le cubren todo. Y esa es una niña que yo le he visto nadar, esa es una promesa que nosotros tenemos en bruto.
para cualquier Juegos Olímpicos, ojalá clasifique para París, pero es Sí, muy sí, joven, claro. puede llegar todavía a Los Ángeles. O sea, cosas como esta, y todavía hemos descubierto talentos que ni siquiera los hemos empezado a explotar. Y se me pasó decir, ahora que tú mencionaste Pandeporte, el licenciado Arce, Luis Denis Arce de Pandeporte está muy de acuerdo con esta ley. Él fue uno de los que mandó su apoyo al Ejecutivo. Igualmente, el Comité Olímpico de Panamá también lo hizo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto no es una ley que busca buscar protagonismo por encima de nadie. Lo que busca es darle esta herramienta, este crédito, como lo quieran llamar, o este documento a la empresa privada para que se vuelque y apoye. Porque si seguimos, Ángel, solamente con el presupuesto del Estado, con lo que tiene Pandeporte, créamelo, en la Comisión de Presupuesto de Pandeporte, muchas veces les recortan más del 50% si es que llega a la Comisión de Presupuesto. Entonces, con ese presupuesto tiene que voltearse el director o directora de Pandeporte a negociar con cada federación, dependiendo de los resultados, y a cortar becas. A mí me llamó una madre de familia hace poco que a su hija Pandeporte ya le había dejado de dar la beca para competir, por ejemplo, en atletismo. Y a esa niña lo más seguro es que deje de entrenar. Es una niña que vive en Chepo. Tenía que venir acá al Rommel todos los días o 4 veces a la semana, no recuerdo cuánto, a entrenarse con el entrenador este cubano Roque, con quien hablé, y me dice, sí, una niña promesa, pero bueno, le cortaron la beca. ¿Y qué hace esa niña después? ¿Qué hace si no tiene un patrocinador? Salirse del deporte. Entonces, ese es el vacío que buscamos cubrir, Ángel, y yo creo que aquí no creo que nadie deje de estar de acuerdo con que si no hay financiamiento, no hay desarrollo, lastimosamente es así. Hoy día Panamá todavía, hoy 7 de junio, no tiene un centro de alto rendimiento. Uno no tiene, de cualquier disciplina, en donde internas a los atletas, como por ejemplo en México, y ellos van y estudian, pero entrenan y se les cerciora que están entrenando. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú crees que vamos a tener una delegación en París 2024 digna del talento que hay en Panamá? Porque en Panamá el talento sobra, el talento académico y el talento físico. Aquí tenemos la dicha y la bendición de ser un crisol de razas. Aquí somos todos una mezcla de indígenas, afro, campesinos, migrantes, y eso nos ha dado una contextura física que no tiene cualquier otro país. No, aquí tú ves muchachos, y los veo yo en Chepo, con unas piernas largas y que eso batea y que eso es una barbaridad corriendo, pero nadie los ha encontrado. Y son niños que lastimosamente no tienen el recurso para que sus madres los mantengan en una disciplina o les costen cualquier uniforme o les costen lo que sea y que coman bien. Ese es otro tema, la alimentación. No es fácil. Entonces, Entonces, yo tengo mucha fe en este proyecto, Ángel, y te agradezco porque tú has estado detrás de este proyecto desde que estábamos en los debates en la Asamblea hasta ahora que ha sido finalmente sancionado. Y yo creo que va a ser una oportunidad muy grande para todas las federaciones y para el deporte en nuestro país. Y ojalá que la empresa privada tome el provecho que nosotros consideramos va a tomar con el proyecto. también para hacer un ejemplo, solamente vamos a suponer que yo a nivel individual creo que también se puede. Por ejemplo, yo tengo una empresa, Ángel Valdés S.A., pero quiero patrocinar a un atleta en específico, vamos a suponer de la Federación de Atletismo. Supongamos que en este momento el operador de cabina nuestro, Pinky, es un excelente lanzador de martillo en el atletismo, pero yo lo quiero patrocinar a él. Eso también se podría hacer dentro de esta ley, ¿no? Perfectamente. Usted le dice a su federación, en este caso la Federación de Atletismo, que usted tiene interés en patrocinar a Pinky, por ejemplo, que es un tirador de martillo, un salto largo, un salto alto, lo que sea, triple salto, lo que sea, porque usted le ha visto potencial. Y usted tiene una empresa que hace servicio de plomería, vamos a poner un ejemplo, una empresa que hace, como por ejemplo, yo soy abogada, no sé, un despacho de abogados, ¿no? Y ese despacho de abogados patrocina a Pinky, por ejemplo. Claro, usted ya le dirá a él, quiero que lleves mi nombre en tu uniforme, quiero que hagas esto, quiero lo otro, y él le dirá a usted, necesito irme a entrenar a Brasil por un periodo, o lo mío son, por ejemplo, suplementos alimenticios, o lo mío son, necesito tener un entrenador particular y no lo puedo pagar, por ejemplo. Y usted, una vez tenga ese visto bueno de la Federación de Atletismo, de que el atleta está compitiendo y que el atleta está, imagino, dentro de la selección nacional de esa categoría o de la categoría ya sea juvenil, cadete, mayor o lo que sea, con ese visto bueno usted se
voltea y va a la DGI. Y la DGI le emite a usted, Ángel Valdés S.A., que hace servicios legales o de carpintería o de lo que sea, ese certificado. Y usted tiene esa exoneración al final de su año fiscal. Entonces ahí tendría que hablar con sus contadores para que se le exonere el monto que usted le ha dado, ya sea en cualquier categoría de las que hemos mencionado. Ya la ley fue firmada. ¿Cuándo podría comenzar ya a funcionar de hecho esta ley? Fue sancionada el 5 de junio, o sea, este lunes. Tenemos 48 horas solamente de haberse sancionado. Recordemos que tenemos 3 meses para que esté promulgada en Gaceta. Y también recordemos que la ley debe ser reglamentada. Reglamentada quiere decir, a los que nos escuchan, cómo va a operar. O sea, que te den el ABC de eso que tú me estás preguntando en esta entrevista, pero por escrito. O sea, dónde debe ir Ángel Valdés S.A., dónde debe tocar esa puerta, cómo debe ser el visto bueno, cuáles son las federaciones que tienen personería jurídica de Pandeporte. Recordemos, bien importante, federación con personería jurídica de Pandeporte, qué federación ha sido reconocida por el Comité Olímpico. Y yo creo que no es un proceso difícil porque todos los deportes que hemos conversado en esta entrevista, Ángel, todos son reconocidos por Comité Olímpico y por Pandeporte, ¿no? Los deportes que tú y yo conocemos. Claro, hay otras disciplinas que también me han tocado la puerta, como por ejemplo, ahí hay una que me tocó la puerta hace dos meses, que son los de videojuegos. Los videojuegos en Panamá todavía no tienen reconocimiento por Pandeporte, ¿no? Entonces ellos querían aplicar a esta ley. Tienen que primero ser reconocidos y tener esa personería jurídica. Es una disciplina que no es física. No sé si la has escuchado, una disciplina que se hace por juegos de video virtuales. Sí, correcto. Muy linda, pero no la conozco a detalle para poder describirte mucho de esa disciplina, pero aparentemente ha comenzado muchos torneos internacionales y en Panamá hay equipos de eso y es muy costoso. Entonces hubo un señor que se me acercó y me dijo, yo le dije, bueno, será bueno que conversara primero con Pandeporte y que sea reconocido con el Comité Olímpico y que luego entonces usted aplique acá, ¿no? Así que eso sería el único tema en ese aspecto. Bueno, gracias a Ana Irene Delgado por toda esta información y seguiremos al tanto de esta ley cuando ya comienza a tener un funcionamiento de hecho que es importante para los atletas y también para las federaciones, ¿no? Que todo marche en orden. Así que muchas gracias, Ana Irene, por toda esta información con respecto a esta nueva ley de incentivo tributario. Muchas gracias a ti, Ángel, y a todos los oyentes de Radio Panamá. Buen día. Bueno, se fue Ana Irene Delgado entonces con esta interesante entrevista sobre esta